Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. El libro de las respuestas, capítulo 6. La esposa de Caín. ¿Quién era? Es la mujer de quien más se ha hablado en la historia. Los escépticos con respecto a la Biblia han utilizado a la esposa de Caín una y otra vez para tratar de desacreditar el libro de Génesis como registro histórico real. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no han logrado brindar una respuesta adecuada a esta pregunta. Y como resultado, el mundo los ve como incapaces de defender la autoridad de las Escrituras y, en consecuencia, la fe cristiana. Por ejemplo, en el histórico juicio de Scopes, en 1925, que se dio en Tennessee, William Jennings Bryan, que era el fiscal que defendía la fe cristiana, no supo responder a la pregunta sobre la esposa de Caín que formuló el abogado de la ACLU, Clarence Darrow. Consideremos el siguiente extracto del registro del juicio, donde Darrow interroga a Bryan. ¿Ha logrado descubrir de dónde consiguió su esposa Caín? No, señor, esa investigación se la dejo a los agnósticos. ¿No lo averiguó más? Nunca traté de averiguarlo. ¿Nunca intentó averiguarlo? No. La Biblia dice que tenía esposa, ¿verdad? ¿Había otras personas sobre la tierra en aquella época? No lo sé. No lo sabe. ¿Alguna vez lo pensó? Eso nunca me molestó. No hay registro de que las hubiera, pero Caín consiguió una esposa. Eso dice la Biblia. Y usted no sabe de dónde lo obtuvo. Fin de la cita. La prensa del mundo centró su atención en este juicio, y lo que se oyó allí afectó el cristianismo hasta nuestros días. Los cristianos no pueden defender el registro bíblico. En tiempos más recientes, Carl Sagan retomó ese mismo ejemplo en su libro Contact. En el libro leemos el relato de Eli, personaje de ficción que dice no poder obtener respuestas de la esposa de un ministro, líder de uno de los grupos de debates de la iglesia. Cito: Eli jamás había leído la Biblia en serio, de modo que en el fin de semana, previo a su primera clase, leyó lo que le parecía que eran las partes importantes del Antiguo Testamento, intentando mantener una mente abierta. Enseguida reconoció que habían dos historias distintas y mutuamente contradictorias en cuanto a la creación, y no pudo determinar con exactitud con quién se había casado Caín. Sagan, con inteligencia, confecciona una lista de preguntas comunes, que incluyen la de la esposa de Caín, que a menudo se les formula a los cristianos en un supuesto intento por probar que la Biblia está llena de contradicciones y no se puede defender. Y la verdad es que la mayoría de los cristianos probablemente no puedan responder esas preguntas. Sin embargo, sí hay respuestas. Pero como las iglesias fracasan en enseñar apologética, en particular respecto al libro de Génesis, la mayoría de los creyentes de la iglesia no son capaces de estar siempre listos para responder a cada quien que os demande razón de la esperanza que hay en ellos, como nos recuerda Pedro en 1 de Pedro 3:15. ¿Por qué es importante? Muchos escépticos han afirmado que, para que Caín consiguiera una esposa, tiene que haber habido sobre la tierra otras razas humanas que no descendieran de Adán y Eva. Para muchos, la cuestión es piedra de tropiezo para aceptar el relato de la creación de Génesis y lo que dice respecto de que solo hubo un hombre y una mujer en el principio de la historia. Los que defienden el Evangelio tienen que poder mostrar que todos los seres humanos descienden de un hombre y una mujer, Adán y Eva, porque solo los descendientes de Adán y Eva pueden ser salvos. Así, los creyentes tienen que poder explicar de dónde obtuvo Caín su esposa y mostrar claramente que ella descendía de Adán y Eva. Para poder responder a esta pregunta de cómo fue que Caín consiguió esposa, primero tenemos que cubrir algo de información de fondo que tiene que ver con el significado del Evangelio. El primer hombre. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leemos en 1 Corintios 15:45 que Adán fue el primer hombre. Dios no comenzó por crear una raza de hombres. La Biblia explica con claridad: solamente los descendientes de Adán podrán ser salvos. Romanos 5 enseña que pecamos porque Adán pecó. La pena de muerte que recibió Adán como juicio por su pecado de rebelión también se pasó a todos sus descendientes. Como Adán fue la cabeza de la raza humana, cayeron los que descendieron de él. Y por eso todos estamos separados de Dios. La consecuencia final del pecado sería la separación de Dios en nuestro estado de pecadores por toda la eternidad.
pero la buena noticia es que hay un camino para volver a Dios. Como fue un hombre el que trajo al mundo el pecado y la muerte, la raza humana, que en su totalidad desciende de Adán, necesitaba un hombre sin pecado para que pagara la pena por el pecado y el consecuente juicio de muerte. La Biblia, sin embargo, enseña que todos pecaron. Romanos 3:23. ¿Cuál fue la solución? El último Adán. Fue Dios quien trajo la solución, el camino para librar al ser humano de su estado de maldición. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, diciendo que Dios nos brindó otro Adán. El Hijo de Dios se hizo hombre, un hombre perfecto, que de todos modos está emparentado con nosotros. Se le llama el último Adán o postrer Adán en 1 Corintios 15:45, porque tomó el lugar del primer Adán. Se convirtió entonces en la nueva cabeza y porque él está libre de pecado, pudo pagar la pena. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21 al 22. Cristo sufrió la muerte, pena por el pecado, sobre la cruz, derramando su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hebreos 9:22. Para que quienes ponen su confianza en su obra en la cruz puedan acudir en arrepentimiento de su pecado de rebelión y reconciliarse con Dios. Así, solo los descendientes del primer Adán pueden ser salvos. Todos emparentados. Como la Biblia describe a todos los seres humanos como pecadores y estamos todos emparentados, el Evangelio tiene sentido únicamente sobre la base de que todos los seres humanos vivos y todos los que han vivido somos descendientes del primer hombre, Adán. Si no fuera así, no podría ni explicarse ni defenderse el Evangelio. Por eso hubo un solo hombre en el principio, formado del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Esto también significa que la esposa de Caín era descendiente de Adán. No podría haber venido de otra raza de personas y se la debe considerar parte de su descendencia. La primera mujer. Leemos en Génesis 3:20, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Es decir, que todas las personas excepto Adán descendemos de Eva. Fue ella la primera mujer. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán y fue un hecho único. En el Nuevo Testamento, Jesús y Pablo usan este suceso histórico y único como fundamento del matrimonio de un hombre y una mujer. También se nos dice en Génesis 2:20 que cuando Adán vio los animales no pudo encontrar compañera porque no había ninguna de su especie. Todo esto deja muy claro que hubo solo una mujer, la esposa de Adán, desde el principio. No pudo haber habido una raza de mujeres. Así, si los cristianos no pueden defender el hecho de que todos los seres humanos, incluyendo a la esposa de Caín, descienden en última instancia de Adán y Eva, ¿cómo podrían entender y explicar el Evangelio? ¿Cómo podrían justificar el envío de misioneros a toda tribu y nación? De allí vemos que tenemos que poder explicar lo de la esposa de Caín para ilustrar que los cristianos podemos defender el Evangelio y todo lo que éste enseña. ¿Quién era Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, del que nos hablan las Escrituras, Génesis 4:1. Él y sus hermanos Abel y Set formaron parte de la primera generación de hijos nacidos en esta tierra, y aunque se nombra a estos tres varones específicamente, Adán y Eva tuvieron otros hijos, hermanos y hermanas de Caín. En Génesis 5:4 leemos una afirmación que resume la vida de Adán y Eva. Y fueron los días de Adán desde que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Durante sus vidas, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. De hecho, el historiador judío Flavio Josefo escribió, según la antigua tradición de los hijos de Adán, fueron 33 hijos y 23 hijas. Las Escrituras no nos dicen cuántos hijos tuvieron Adán y Eva, pero si consideramos su larga vida, Adán vivió 930 años, parecería lógico sugerir que fueron muchos. Recordemos que se les mandó ser fructíferos y multiplicarse. La esposa. Ahora, si trabajamos únicamente a partir de las Escrituras, sin prejuicios personales o ideas extrabíblicas, vemos que en el principio, cuando solo existía la primera generación, los varones tendrían que casarse con sus hermanas, porque de otro modo no habría más generaciones. No se nos dice cuándo se casó Caín, ni se nos dan detalles sobre otros matrimonios o hijos, pero sí podemos saber con certeza que la esposa de Caín era o bien su hermana o pariente muy cercana.
Una mirada más de cerca al término hebreo esposa que encontramos en Génesis revela algo que en la traducción pasa desapercibido. Es más obvio para los que hablan hebreo que la esposa de Caín probablemente fuera hermana suya. Hay una posibilidad escasa de que fuera su sobrina, pero de todos modos, en algún momento inicial tiene que haber habido un hermano que se casara con su hermana. El término hebreo que se traduce como esposa y que aparece en Génesis 4:17 es Isha, que significa mujer, esposa o hembra. Y conoció Caín a su Isha, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó a la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. El término Isha es mujer, deriva del hebreo Ish-a, que significa del hombre. Esto se ve claramente en Génesis 2:23. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Así, la esposa de Caín es descendiente de Adán, y por ello tiene que haber sido su hermana o tal vez su sobrina. Para los lectores hebreos la conexión es más fácil, pero con la traducción se pierde gran parte del sentido. Objeciones. Las leyes de Dios. Muchas personas rechazan de inmediato la conclusión de que los hijos e hijas de Adán se casaran entre sí, apelando a la ley en contra del matrimonio entre hijos e hijas de los mismos padres. Algunos dicen que uno no puede casarse con parientes, y de hecho, si no nos casamos con parientes, no nos casamos con seres humanos. La esposa, cualquier esposa, está emparentada con su esposo desde antes de casarse, porque todos los seres humanos descendemos de Adán y Eva, y somos una sola sangre. Esta ley que prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos recién aparece en tiempos de Moisés, Levítico 18. Siempre y cuando el matrimonio fuera de un hombre y una mujer para toda la vida, no había desobediencia a la ley de Dios originalmente, antes de la época de Moisés. Si se casaban entre parientes, incluso entre hermanos y hermanas, no estaban pecando, porque no existía esa ley que hacía de esto un pecado. Recordemos que Abraham se casó con su media hermana. La ley de Dios prohibió esos matrimonios, pero recién 400 años después, en tiempos de Moisés. B. Deformidades biológicas. Hoy, los hermanos y hermanas están impedidos de casarse y tener hijos, por ley. Es cierto que los hijos que resultan de la unión entre hermanos tienen mayores probabilidades de tener deformaciones, y de hecho, cuanto más cercano sea el parentesco de una pareja, más probable será que sus hijos sean deformes. Es fácil entender esto sin entrar en detalles técnicos. Cada persona hereda un conjunto de genes de su padre y de su madre. Lamentablemente, hoy los genes contienen muchos errores debido al pecado y la maldición, y esos errores se ven en varias formas. Por ejemplo, hay personas que se dejan crecer el cabello para ocultar el hecho de que tienen una oreja más alta que la otra. O la nariz puede no estar en el medio del rostro, o tal vez la mandíbula puede tener una forma rara. Enfrentémoslo. La principal razón por la que nos llamamos normales es a causa del acuerdo común que tenemos entre todos. Cuanto más cercano sea el parentesco, más probabilidades hay de que haya errores similares en sus genes, heredados de los mismos padres. Por eso, los hermanos tienen probabilidades de tener errores similares en su material genético. Y si hubiera una unión entre dos que produce descendencia, los hijos heredarán un conjunto de genes de cada uno de sus padres. Y como esos genes probablemente tengan errores parecidos, esos errores se combinan y dan como resultado deformidades en los hijos. Por otra parte, cuanto más lejano sea el parentesco, más probable será que los errores de sus genes sean distintos a los errores de los genes de su pareja. Por lo tanto, será más difícil que se manifiesten en el neonato. Los hijos que heredan un conjunto de genes de su padre y de su madre tienen probabilidades de terminar con alguno de los pares de genes que contengan solo un gen con errores en cada par. Ese gen bueno suele dominar por sobre el gen con errores, de modo que no se produce una deformidad. En lugar de tener orejas completamente deformadas, por ejemplo, la persona podría tener solo orejas torcidas. Sin embargo, este principio de la vida actual no se aplicaba a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a estas dos primeras personas, eran perfectas. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Esto significa que sus genes eran perfectos, sin errores, pero cuando el pecado entró en el mundo a causa de Adán, Dios maldijo al mundo y la creación que era perfecta empezó a degenerarse, es decir, a sufrir a causa de la muerte y el deterioro.
A lo largo de mucho tiempo, tal degeneración habría resultado en todo tipo de errores en el material genético de los seres vivos. Sin embargo, Caín pertenecía a la primera generación de hijos, y al igual que sus hermanos y hermanas, no habría recibido genes imperfectos de Adán o de Eva, porque los efectos del pecado y la maldición habrían sido mínimos. En esa situación podrían casarse los hermanos y las hermanas, siempre y cuando fuera una mujer con un hombre, que es de lo que se trata el matrimonio, sin que hubiera potencial de producir deformidades. Para la época de Moisés, unos 2600 años más tarde, se habría acumulado los errores degenerativos al punto de que en la raza humana se hiciera necesario que Dios introdujera las leyes que prohibían el matrimonio entre hermanos y parientes cercanos. En total, parece haber 3 razones interrelacionadas para la introducción de leyes que prohibieran el matrimonio entre parientes cercanos. 1. Como ya vimos, la necesidad de proteger contra el potencial aumento de producir hijos con deformidades. 2. Las leyes de Dios eran instrumentos que mantenían a la nación unida como nación sana, saludable dentro del propósito de Dios. 3. Las leyes eran un medio para proteger a la persona, a la estructura de la familia y a la sociedad en general. No debe minimizarse el daño psicológico causado por las relaciones incestuosas. Caín y la tierra de Nod. Algunos afirman que el pasaje de Génesis 4, 16 al 17 afirma que Caín fue a la tierra de Nod y allí encontró una esposa. Concluyen por eso que tiene que haber habido otra raza humana sobre la tierra que no descendía de Adán y que de allí consiguió Caín a su esposa. Cito: «Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc». Fin de la cita. De lo expresado anteriormente, es claro que todos los seres humanos, incluyendo la esposa de Caín, descendemos de Adán. Sin embargo, el pasaje no nos dice que Caín fuera a la tierra de Nod y encontrara allí a su esposa. Juan Calvino comenta sobre estos versículos. Cito: «Del contexto podemos inferir que Caín se había casado antes de matar a su hermano, porque de otro modo Moisés habría dicho algo sobre su matrimonio». Fin de la cita. Caín se había casado antes de ir a la tierra de Nod. No encontró esposa allí, sino que conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales con su esposa, estando allí. Con esto también adquiere sentido lo que es Nod. Nod en hebreo significa vagar, de modo que cuando Caín fue a la tierra de Nod, iba a una tierra donde había muchísimo espacio y no a un lugar lleno de gente. ¿A quién le temía Caín? Génesis 4:14. Algunos afirman que tiene que haber habido mucha gente sobre la tierra aparte de los descendientes de Adán y Eva, porque de otro modo Caín no podría haber tenido miedo de que lo mataran, porque él había matado a Abel. Ante todo, una de las razones por las que alguien podría haber querido hacerle daño a Caín por matar a Abel es que esa persona fuera pariente cercano de Abel. En segundo lugar, Caín y Abel nacieron mucho tiempo antes del momento en que muriera Abel. Génesis 4:3 dice: «Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová». Notemos la frase «andando el tiempo». Sabemos que Set nació cuando Adán tenía 130 años de edad y que Eva lo consideró como reemplazo de Abel. Por eso, entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel pueden haber pasado 100 años o más, tiempo suficiente en que los otros hijos de Adán se casaran y tuvieran hijos. Para cuando Abel fue asesinado, podría haber habido una considerable cantidad de descendientes de Adán y Eva, incluso varias generaciones. ¿De dónde provino la tecnología? Algunos dicen que, para que Caín fuera a la tierra de Nod y construyera una ciudad, habría necesitado tecnología ya existente en ese lugar, presumiblemente tecnología desarrollada por otras razas humanas. Los descendientes de Adán y Eva eran muy inteligentes. Se nos dice que Jubal construía instrumentos musicales, como el arpa y el órgano, y que Tubal Caín trabajaba el metal y el hierro. Debido a que la teoría de la evolución y sus seguidores adoctrinaron tan intensamente a tanta gente, hoy son muchos los que creen que su propia generación es la más avanzada que haya habido en este planeta.
Pero el hecho de que tengamos aviones y computadoras no significa que seamos más inteligentes o avanzados, porque en realidad la tecnología moderna es el resultado de la acumulación del conocimiento. Tenemos que recordar que nuestros cerebros han sufrido a causa de los 6000 años de maldición, que nos hemos degenerado en grande en comparación con las personas que vivieron hace tanto tiempo. Tal vez no seamos ni tan inteligentes ni tan ingeniosos como lo eran los hijos de Adán y Eva. Las escrituras nos dan un vistazo de lo que pareciera ser tecnología avanzada casi desde el comienzo. Caín tenía el conocimiento y el talento como para saber levantar una ciudad. Conclusión. Una de las razones por las que muchos cristianos no logran responder a la pregunta sobre la esposa de Caín es que suelen mirar al mundo de hoy y los problemas relacionados con los matrimonios entre parientes sin ver el claro registro histórico que Dios nos ha dejado. Intentan interpretar Génesis desde nuestra situación actual, en lugar de entender la verdad de la historia del mundo como nos la presenta la Biblia, y los cambios que han ocurrido a causa del pecado. Y como su perspectiva no se basa en las Escrituras, sino en el pensamiento secular respecto de la Biblia, quedan ciegos ante las respuestas más simples. Génesis es el registro del Dios que estuvo allí, cuando sucedió la historia. Es la palabra de aquel que todo lo sabe, que es testigo confiable del pasado. Así, si usamos Génesis como base para entender la historia, podemos encontrar el sentido a la evidencia que de otro modo solo vemos como misterio. Porque si es cierta la teoría de la evolución, entonces la ciencia tiene un problema mucho mayor al de encontrar explicación a la esposa de Caín. Porque ¿cómo podría el ser humano evolucionar a partir de las mutaciones, errores, si tal proceso implicaría que toda la descendencia sería deforme? El solo hecho de que los seres humanos podemos producir descendencia sin grandes deformidades es testimonio de que todo fue creado y descarta la evolución. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.